José Tena es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad Católica de Valencia. Fue el impulsor, el creador del Instituto Universitario de Investigación de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la UCV, que diriges, ¿no?, en este momento todavía. Desde hace ya 15 años codiriges también el máster universitario en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, y también todos los días pues, con alumnos y con planes de estudios, con competencias transversales, también en el tema de la sostenibilidad. Pues José, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿En qué momento estamos y qué déficits sobre todo tenemos y cómo lo estamos afrontando? Bien, nada, muchas gracias. También agradecer a la Cámara que haya tenido a bien convocarme hoy aquí y, bueno, dejarme hoy este micrófono para poder también aportar algo en esto. Bien, la situación en la que actualmente nos encontramos yo creo que es de urgencia de cambio. Es decir, yo creo que actualmente hemos llegado a un límite de explotación de nuestro planeta que debemos de tomar medidas urgentes. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que, claro, yo vengo del mundo marino, entonces nosotros siempre hablamos de Blue Planet, siempre entendemos la sostenibilidad desde el Blue. Aquí parece que la entendemos más desde el Green, desde lo verde. Yo creo que en el fondo estamos todos hablando de lo mismo. A mí me preocupa que la sociedad llegue a fraccionar este mensaje que yo creo que es único y es el de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad yo creo que es ni es verde, ni es azul. Ayer estábamos en el oceanográfico con Sylvia Earle, que es una gran defensora de los océanos y la biodiversidad marina, y comentábamos después, tuve la oportunidad de hablar con ella un ratito después en la cena, y hablábamos eso, ¿no?, de qué difícil es trabajar cuando parece que son cosas distintas los que trabajan a nivel atmosférico, los que trabajan a nivel marino, cuando realmente nuestro planeta es único, ¿no? Yo hace unos 40 años, cuando era un estudiante de bachillerato y tenía que dar el paso para ir a la universidad, yo era un enamorado de Jacques Cousteau, de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?, que inspiró a tanta gente que acabamos estudiando ciencias de la naturaleza, en mi caso biología marina. Y en aquella época, cuando di el paso, digo, bueno, pues yo quiero estudiar biología marina, ¿no? No sin contar el disgusto de mi madre, porque ella venía del área de la salud. Yo podría haber entrado en medicina, pero mi madre no entendió y dice, ¿y te vas a hacer biólogo? ¿Tú estás loco? ¿No? Digo, sí, porque es que me gusta el medio ambiente y yo creo que esto deberíamos de trabajar y defenderlo. Bueno, pues transcurridos estos casi 40 años, hemos avanzado muy poco en la conservación del medio. A mí esto me preocupa mucho. Por eso digo que yo creo que estamos en una situación en la que deberíamos de cambiar, ¿no? A mí me preocupa muchas veces que los planes de estudio que estamos elaborando en las universidades, con tantas competencias transversales, realmente a veces en la base o el fundamento no esté lo que realmente nos importa, y es pues probablemente hacer un planeta sostenible y formar a nuestros estudiantes en aquello que más les interesa. Desde luego deben de tener competencias de las nuevas tecnologías, de los nuevos aires que lleva la economía. Tenemos que saber trabajar en equipo. Yo creo que la sostenibilidad, uno de los principales problemas que tenemos es que cuando nos sentamos en una mesa, gente de diferentes disciplinas, todos parece que tenemos que tener la razón. Y yo creo que la sostenibilidad debe de partir también de un consenso en el que todos tenemos que ver hasta dónde podemos llegar para favorecer un planeta y un entorno adecuado para el desarrollo económico, social
y ecológico también, ¿no? Para mí es un poco como una peli, ¿no? Es una película que estamos haciendo, que es ver cómo gestionamos en este planeta, donde hay un productor, que son las entidades financieras que van a mover el dinero, donde va a haber un director, que ahora os diré quién es, y tenemos una serie de actores, actores principales, actores secundarios. Parece que queremos hacer una sociedad donde todos pueden opinar y todos en un momento dado tienen razón, y a veces no es así. Antes lo decíais en las otras charlas, la ciencia es muy contundente con respecto a la situación actual que tenemos de cambio climático. Eso no lo podemos cuestionar. Los científicos, yo muchas veces lo he pensado, digo, yo creo que nosotros somos los más negacionistas de todo, porque los científicos somos los que no nos creemos nada. Los científicos somos los primeros que nos planteamos hace muchos años, oye, calentamiento global, cambio climático, esto no me lo creo, vamos a investigarlo, ¿no? Entonces, miles de investigadores en todo el planeta Tierra se ponen a investigar y llegamos a la conclusión de que esto no está bien. Entonces, yo creo que es importante que esas voces también tengan el peso de protagonista, a lo mejor, en algunos foros y desde luego, os he dicho, el director, os diré quién es después. Yo creo que el director, en el fondo, es el legislador. El legislador, en el fondo, es el que, oídos la sociedad, el sector económico, la ciencia, etcétera, etcétera, con una buena base ética de por qué hacemos las cosas. Yo cuando hago un plan de estudios es porque quiero formar a estudiantes, no quiero colocar a mi amiguete porque si no, no va a tener créditos en mi departamento. Entonces tengo que poner una asignatura para que mi colega pueda dar clase en este máster o en estas clases, ¿no? Entonces, ese director de orquesta, que es el legislador, debería de pensar también cuál es la base y su objetivo. Hemos de intentar que la sostenibilidad, sin duda, no sea una moda, sino que sea algo que nos creamos todos desde el principio, ¿no?